Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Las mejores entrevistas y los debates más intensos del 2014 en el programa La Noche de NTN 24. En el último año, presentamos el análisis, la investigación y la opinión desde diferentes ángulos de los hechos que fueron noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Hoy el especial periodístico que revive los principales temas que marcaron la agenda informativa y que impactaron la vida de millones de hispanos en el 2014. Sin cumplir con el respeto a las libertades individuales y a la democracia, ¿podrá Cuba y su dictadura participar en la Cumbre de las Américas 2015? Ojalá sea la cumbre donde demuestre que en este continente podemos demostrar que puede existir unidad dentro de la diversidad y que esté presente tanto Estados Unidos como Cuba. ¿Lograrán acordar en este encuentro continental Estados Unidos y Centroamérica una solución conjunta que frene la creciente inmigración clandestina de niños hacia la potencia norteamericana? Yo creo que ahora se debería relanzar un nuevo plan centroamericano y que ese nuevo plan ataque las raíces que son, por un lado, la violencia, por otro lado, la creación de oportunidades de empleo. Fracasó la lucha contra las drogas y es hora entonces de avanzar como continente hacia la legalización. La nueva resolución de la sesión extraordinaria sobre drogas y uno ve allí una perspectiva y una mirada completamente distinta a un elemento que nos desunió y que nos llevó a una confrontación, a una guerra. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart y el presidente de Diálogo Interamericano Michael Chifster analizan los tres hechos que marcan la agenda que prepara Panamá como país anfitrión de la Cumbre de las Américas en el 2015. Desde Washington, sede de la 18ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina, nuestra directora Claudia Gurizati habla con el expresidente de México, Felipe Calderón, sobre la grave situación que enfrenta la defensa de la democracia en nuestro continente y el efecto que genera en la integración de los países americanos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la Cumbre de las Américas que tendrá como país anfitrión el próximo año a Panamá y la agenda de polémicos temas que ya comienza a discutirse entre los mandatarios de nuestro continente que planean asistir a este importante encuentro hemisférico. El punto clave de la noticia, la 18ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. El encuentro, que tuvo como canal aliado a NTN 24, concentró a líderes y expertos de la región con el objetivo de debatir estrategias de avance en materia económica y de integración. Precisamente uno de los paneles tuvo como eje central los desafíos que enfrenta el hemisferio 20 años después de la primera Cumbre de las Américas. Nuestra directora Claudia Gurizati moderó este panel. La eventual presencia de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas, es decir, en la de Panamá el próximo año, fue uno de los temas principales que tuvo este encuentro y que fue uno de los principales ejes de la discusión. Ustedes ya están extendiendo esta invitación a Cuba y que muy probablemente, porque yo creo que aquí nadie apuesta que Raúl Castro se va a perder esa oportunidad, ¿qué esperan ustedes de la reacción de Estados Unidos y cómo esperan convencer a Estados Unidos también para que su presidente Barack Obama asista a la cumbre el próximo año? Ojalá sea la cumbre donde demuestre que en este continente podemos demostrar que puede existir unidad dentro de la diversidad. Que no podrá haber otra Cumbre de las Américas, no habrá Cumbre de las Américas en Panamá en abril si no está invitada Cuba como un país de las Américas. Bueno, 40 años aislando a Cuba no han resultado. Eso es todo lo que yo digo. Yo creo que es como el momento de probar alguna otra cosa. De pronto resulta mejor que esto. La pobreza, el bloqueo, no son factores que ayuden
de manera alguna la democracia. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos vis-a-vis Cuba una actitud muy clara. Nosotros queremos ayudar a que Cuba enfrente sus problemas económicos. Muy bien, es el tema que planteamos el día de hoy, la integración de los países del continente americano 20 años después de que se realizase la primera cumbre de las Américas. El próximo año será la cumbre de Panamá y esto ha generado pues una fuerte polémica frente a los retos de integración que enfrenta el continente americano y claramente el respeto a la democracia, que para algunos es un tema de suma importancia y para otros gobernantes del continente americano no lo es. Hoy le vamos a preguntar a nuestros televidentes el siguiente interrogante: ¿a qué responde que la democracia haya quedado rezagada como parámetro principal de integración en el continente americano? Yo los invito a que ustedes opinen en las cuentas de Twitter del equipo periodístico que están en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar en los Estados Unidos, en Washington, a Michael Shifter. Es profesor de política latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, magíster en sociología en la Universidad de Harvard y presidente de Diálogo Interamericano. Precisamente, Diálogo Interamericano fue el centro de pensamiento que lideró la 18ª conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, donde NTN 24 fue el medio aliado y que finalizó hace unas cuantas horas. Señor Shifter, bienvenido al programa La Noche. NTN 24 lo escuchan en todo el continente americano. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que comencemos hablando de este importante foro y de las conclusiones que deja. Importantes líderes políticos, expertos en política internacional en distintos temas, pues analizaron de alguna manera lo que el estado actual que enfrenta América Latina en términos de integración. ¿Qué radiografía hace usted, señor Shifter, de esa integración que existe en ese momento en el continente americano? Una integración en medio de profundas fracturas ideológicas y donde al parecer la defensa de la democracia pues ha pasado a un segundo plano y la diplomacia ha imperado. ¿Usted qué opinión tiene de este tema? Bueno, muchas gracias. Ha habido una discusión muy diversa, muy amplia, muy rica, muy dinámica sobre esos temas en esos 2 días, en este foro, que el diálogo ha tenido el gusto de colaborar con la CAF por 18 años. Y obviamente lo que sale son los grandes retos y desafíos que enfrenta la integración en la región. Hay un cambio en el clima económico, eso salió como un factor importante. Hay diferencias políticas marcadas entre varios países y nosotros tuvimos una sesión sobre elecciones y tendencias políticas y hay una realmente situación compleja, variada en la región. Entonces, esto complica más la tarea de encontrar mecanismos de integración que funcionan. También hay grupos tradicionales como la OEA, que ha jugado un papel importante, y otros más nuevos que están en el terreno político regional. Entonces, uno de los temas que se conversó mucho es cómo se puede complementar, coordinar en distintos mecanismos de integración. Es cierto lo que pasó, lo que salió, creo que de manera muy clara, es que en algunos niveles, algunas áreas, hay integración que está caminando. Creo que hay inversión, hay comercio entre los países en la región, eso ha expandido. Pero mecanismos más formales, más oficiales, creo que todavía no ha cuajado esos mecanismos y está por verse realmente si América Latina puede lograr esto. Lo que salió muy claro es que de la mayoría de los ponentes es que es muy importante para la región, porque esta conferencia también toma en cuenta el contexto global y el reto de competir a nivel global con Asia y con otras regiones, y para lograr avances, para progresar, es muy importante lograr mayor nivel de integración regional, pero eso es un reto que está por verse. Señor Shifter, otra de las preguntas que surgen luego de haber escuchado pues a estos expertos que estuvieron en Washington, gracias pues a Diálogo Interamericano y a la CAF, es si ese crecimiento económico
que ha experimentado el continente americano en los últimos años, pues se ha traducido en un fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Cree usted que hay una contradicción? Por un lado hay un fortalecimiento económico, pero hay un debilitamiento institucional, como muchos lo plantearon. Bueno, sobre este tema ha habido en varios paneles se trató ese tema y había especialistas que sacaran conclusiones distintas. En el tema político, en el panel político, hubo varios comentarios que había una erosión de Estado de Derecho y democracia en la región en general en los últimos años. Otro panel, el panel que se trató de la integración y el tema de la Cumbre de las Américas, había varios ponentes que expresaron que lo contrario, que en general el balance era positivo. Si uno compara hoy día con hace 20 años, la democracia ha avanzado, ha progresado, a pesar de que hay retrocesos en algunos países. Pero si uno toma los grandes países, la tendencia general ha sido positiva. Entonces yo creo que en esa materia no hay mucho consenso, francamente, y la idea de esta conferencia no fue llegar a consenso, sino escuchar distintos puntos de vista y voces bien informadas sobre este tema. Lo que es cierto que en algunos países hay tendencias preocupantes, digamos, más autoritarios, más de concentración de poder, con falta de contrapesos, pero en otros países también las cosas han avanzado. Entonces, en materia de libertad de expresión y otras materias hay avances. Entonces, es muy difícil generalizar sobre una región cada día más compleja y más diferenciada. Entonces, yo creo que eso fue importante y este foro incluyó varios puntos de vista sobre esta materia bastante distintos. El señor Shifter, como lo dije al comienzo de este programa, pues es importante que el continente americano conozca las conclusiones que dejó este importante foro, teniendo en cuenta que el próximo año en Panamá tendrá lugar la Cumbre de las Américas, exactamente la Cumbre de las Américas 2015, pues donde el continente americano, pues no nos digamos mentiras, llega con unas fracturas ideológicas muy fuertes. Una de ellas tiene que ver con la presencia o la eventual presencia de Cuba, que es la condición que han impuesto los países del ALBA para participar en esta Cumbre de las Américas. Usted, me gustaría que nos diera su opinión, ¿qué influencia podría llegar a generar la presencia de Cuba no solamente en esa Cumbre de las Américas del próximo año, sino también en esa integración del continente? Bueno, Cuba es un tema que divide Estados Unidos con América Latina. Ha sido un irritante en la relación por muchos años. Y ahora viene un momento de verdad, viene un test, una prueba, porque obviamente el anfitrión de la próxima cumbre, Panamá, el gobierno de Panamá, va a invitar a Cuba, que fue un poco el acuerdo, el consenso que llegaron en la última cumbre en Cartagena, los países latinoamericanos. No sé cómo va a responder Cuba, pero tampoco no sé cómo va a responder Estados Unidos sobre este tema. Creo que en este momento no hay una decisión tomada, una definición en cuanto a una política de Estados Unidos, en cuanto a Estados Unidos. Entonces, me parece que eso va a ser una prueba. Ahora, la sensación en este foro, donde fue conversado este tema, es que hay esperanza que Estados Unidos participa en este, que presenta Obama, que es el único espacio, un único foro donde él se encuentra con sus contrapartes en todo el hemisferio. No hay otro. En la OEA son cancilleres, no son jefes de Estado, no son mandatarios. Entonces, creo que la sensación en general es que es fundamental que él vaya y participa y se trate el tema allí con la participación cubana, si los cubanos deciden participar. Pero obviamente hay consideraciones de política doméstica en Estados Unidos que complica ese panorama. Hay mucha presión de ciertos miembros del Congreso, tanto del Partido Republicano, tanto del Partido Demócrata,
y el presidente Obama está en una posición un poco difícil. Entonces, esto es algo que la pelota creo que va a estar en la cancha de Washington, de la administración, para decidir cómo responder. Espero, y creo que en general la gente en este foro esperan que el presidente Obama decide participar, que vaya a Panamá y que busca, como dijo el presidente Torrijos, unidad dentro de diversidad, que puede existir distintas visiones y puntos de vista ideológicos, pero para esta cumbre es muy importante que participen todos. Señor Schister, otro de los panelistas también hablaba que la democracia, pues en sí es un proceso, no un objetivo. Y es un proceso, cuando él planteaba que era un proceso, lo hacía haciendo una clara alusión a Cuba. Así es. En la que muchos analistas inclusive se atreven a afirmar que a Cuba es mejor incluirla y buscar una transformación en Cuba, pero no excluyéndola, no aislándola. ¿Usted cree que esta estrategia que está tomando la comunidad internacional, que apunta precisamente a incluir a Cuba en estos escenarios democráticos, así Cuba no sea una democracia, ¿usted cree que realmente esto sí está llevando a que Cuba entre en ese camino, en ese proceso hacia la democracia? Bueno, yo creo que ese es un punto fundamental que usted plantea. Creo que para el debate y para este tema, por lo menos desde el punto de vista de Washington, Estados Unidos, ayudaría mucho si se plantea que democracia es un proceso y que por integrar y por incluir Cuba en ese proceso de la cumbre, por ejemplo, podría conducir a un cambio democrático y una mejoría en materia de derechos humanos, por ejemplo, a Cuba. Para muchos gobiernos, sin embargo, en América Latina, este tema de democracia y derechos humanos en Cuba no es un tema. O sea, el argumento no es que esta incorporación en la cumbre va a conducir a un cambio, transición, mejoría en democracia y derechos humanos, sino que debería participar Cuba, porque son parte de la región, son parte de la comunidad hemisférica y deben integrarse, pero que realmente no hay otro propósito más allá, no hay otro objetivo en cuanto al tema de democracia y derechos humanos. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que en medida que se puede argumentar que, bueno, Cuba debería participar, pero que hay un tema ahí, la situación en Cuba en cuanto a libertades de expresión, electoral, no encajan con los estándares hemisféricos, pero incluido puede conducir a un cambio. Creo que eso ayudaría, pero está por verse si en qué medida los gobiernos latinoamericanos, sobre todo, usan ese argumento, usan esa explicación para defender la participación de Cuba. Yo creo que ahí puede haber diferencias entre distintos gobiernos de la región.